Ok, empezamos ahora con el misterio número 6. Misterio número 6. Y te dije un poco mal al empezar este estudio. Yo dije que vamos a estudiar los 7 misterios revelados al apóstol Pablo. Pero fíjese, te engañé un poco porque este misterio número 6 viene del apóstol Juan en el libro de Revelación. Entonces te dije mal, disculpe, no sé qué se fue a mi mente, no sé por qué dije así, pero hay 6 misterios del apóstol Pablo y uno de Juan. Y esto viene de el libro de Revelación y Revelación 17:5. Ahí es donde dice misterio. Misterio número 6, este es misterio Babilonia. ¿Qué es el misterio Babilonia? Ok, bueno, esto debemos saber. Porque este es un estudio bien importante. Y fíjese qué interesante y importante son los misterios que hemos estudiado. Porque aquí está Jesucristo, que nació aquí y murió aquí, ¿ok? Si seguimos entendiendo, aprendiendo los misterios, ¿cómo podemos caer en la doctrina falsa? Porque si tenemos los misterios correctos, no podemos seguir a los testigos de Jehová, porque ellos niegan que Jesucristo es Dios, niegan la divinidad y la Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros en el tiempo de la iglesia, cómo podemos seguir a los mormones? Porque ellos empezaron aquí y dicen, no, nosotros somos la iglesia correcta y nadie más. Oh, ok. ¿Cómo comenzaron ustedes? Con un ángel del cielo, de luz, y anunció a nuestro fundador que él debe predicar otro evangelio. Pablo dijo en Gálatas 1, 8 y 9, que sean malditos los que hacen así. ¿Cómo podemos caer en malas enseñanzas a los que dicen que somos salvos por obras, por guardar la ley? No, estamos salvos por la gracia, por la fe en la sangre derramada de Cristo. ¿Cómo podemos caer en mala doctrina si entendemos todos los misterios? No podemos. Y por esto es bien importante. Entonces, en este misterio, lo que vamos a aprender hoy es qué es misterio Babilonia. Tiene que hacer algo con Dios y con Satanás. Y como he dicho antes, Satanás siempre imita a Dios. Satanás siempre quiere imitar a Dios. Entonces, como Dios tiene su manifestación en la carne, Satanás quiere imitar su manifestación en la carne. Muchas cosas. Entonces, si Dios tiene su iglesia correcta, Satanás también quiere su iglesia. Jesucristo tiene sus ministros. Hemos acabado de leer en el misterio anterior que Satanás tiene sus apóstoles fraudulentos y tiene sus ministros. Entonces tenemos la genuina, la de Dios, y una imitación falsa de esto. Y hemos visto que primer misterio aquí está, después el segundo, después el tercero, y que es el número 4, casi me olvidé. El número 4 es del rapto, ¿verdad? Cuando viene Cristo Jesús a llevarnos fuera. Aquí hemos visto el número 5, que habla de la tribulación. Y también podemos poner el 5 aquí, porque en este tiempo hay anticristos, y habla del anticristo. Y aquí está el milenio, los 1000 años de Jesucristo. Entonces ya estamos estudiando el número 6. Y el número 6, el misterio Babilonia, podemos echar ahí. Porque ese es un misterio que habla de algo que ha pasado en el tiempo de la iglesia. Pero también el número 6 debemos aplicar aquí también, después del rapto. Porque la iglesia falsa no va a salir al rapto, van a quedar aquí, abajo del engaño del anticristo. Entonces, hay mucho que leer aquí. Yo voy a leer capítulo 10
17 entero, todo el capítulo. Pero antes de hacer esto, voy a leer el versículo 5, donde dice: y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí sí, en este versículo encuentra la palabra misterio. Ahora, con esto dicho, voy a empezar con versículo 1 hasta 18. Todo el capítulo de Revelación 17. Y por favor, queda conmigo mientras que lo leo. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, que habló conmigo diciendo: ven acá y te mostrará la condenación de la gran ramera. Ese es un misterio de una ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Es una mujer sentada en un lugar sobre muchas aguas. ¿Y qué es esto?, me dicen. Bueno, adelante nos explica qué es. Y dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es una iglesia que toma vino. Interesante. Perdón. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, de color de grana, lleno de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, entonces rojo, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Entonces, interesante. La iglesia está hablando de Dios habla de la esposa de Cristo. Y dice que es una virgen desposada a Dios. Pero aquí habla de una ramera. Y mire la diferencia. Una ramera no es una virgen. Una ramera es sucia, es malvada, lleno de pecado. Versículo 5, y en su frente hay un nombre escrito. Mire cómo tiene ahí algo en su frente la mujer. Hemos visto en la tribulación, tienen que tomar la marca de la bestia aquí en el mano derecho o acá en el frente. Y dice: Misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada, la mala mujer. Estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, fue maravillado con grande admiración. Entonces, solamente no es una ramera, es una asesina. Hizo asesinato. Entonces, una mujer mala que quiere matar a otros y aún tomar su sangre. Una iglesia que toma vino y dice que es sangre. Interesante. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia con 7 cabezas. Hemos visto en este tiempo que la bestia está y que tenía 7 cabezas y que estaba herida una cabeza. Dice: la bestia que has visto fue el que ya no es y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, y maravillarán cuando vean la bestia, la cual era y no es y aunque es. He aquí la mente que tiene sabiduría. Entonces, si eres inteligente, puedes saber exactamente de qué habla. Aquí nos explica. Dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asiente la mujer. 7 montes, dice. Es un lugar de 7 montes. ¿Qué es esto? Y dice, versículo 10, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, y el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo.
Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de los 7 y va a perdición. Interesante. Hablamos aquí de cómo está dividido la tribulación. 3.5 años aquí y 3.5 años aquí. Aquí es el hombre de pecado y aquí está el hijo de perdición. Hemos leído la palabra perdición. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y aún no han recibido reino, empero recibirán potestad como reyes por 1 hora con la bestia. Estos tienen una misma mente, y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán guerra contra el Cordero, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y escogidos y fieles. Aquí está el Cordero, Jesucristo. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se siente, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Las aguas son gente. Y los 10 cuernos que viste sobre la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Como ella es asesina, alguien va a matar a ella. Porque Dios ha puesto en sus corazones que hagan lo que a Él place, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Entonces esta ramera, mire lo que dice, esta ramera, dar su reino a la bestia. Ella está dando al reino, a su reino a la bestia. Entonces es como una reina que tiene su reino. Interesante, es una iglesia que va a reinar, pero su reino va a entregar a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y versículo 18, el último, y la mujer que has visto es la grande ciudad. Wow, la mujer es no me queda tiempo, es una ciudad. La ramera es una ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Entonces tenemos algo interesante. Mirando a través de los siglos, buscando quién es que identifica con esto. Es una ciudad. Es una ciudad de 7 montes. ¿Y sabes algo interesante? En todo el mundo hay solamente un lugar que por los siglos antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, han llamado a esta ciudad la ciudad de 7 montes. Es la ciudad de Roma. La ciudad de Roma. Roma se llama la ciudad de 7 montes. Y qué interesante que miramos hoy en día, hay una iglesia en Roma. Interesante. Este misterio es sobre esta iglesia, la iglesia romana. Es una gran ciudad. ¿Y cuál ciudad es? Roma, sin duda. Y Roma tuvo poder sobre todas las naciones por muchos tiempos. Es una iglesia que se llama la Iglesia Católica Romana, que empezó alrededor de este tiempo empezó la iglesia en el año 325 después de Cristo. Ahora, ¿sabes qué? Muchos dicen, no, la iglesia romana empezó con Pedro. Bueno, si quieren empezar ahí, vayan. Pero Pedro no era el apóstol de nosotros. Hemos entendido que el apóstol a la iglesia verdadera es Pablo. Entonces, ¿por qué quieren seguir a Pedro en vez de Pablo? Interesante. Pero esa es una iglesia que se llama la Iglesia Católica Romana. Pero pregunta, ¿hay algo bueno que viene de Roma? Roma, antes de una iglesia, era un gobierno que gobernaba casi todo el mundo abajo de su control. Roma tuvo el reino más grande en el mundo en sus tiempos. Pero ahora se conexiona con una mujer. Bueno, ¿qué dice la Biblia de Roma? Vamos a ver Mateo. En la Biblia, en Mateo capítulo 2, en la Biblia tiene nada que hacer bien sobre Roma.
En la Biblia, Roma es mala. Es una ciudad, es un gobierno malvado. Es asesino. Vamos a ver esto. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los hombres sabios, se enfureció mucho y envió y mató, oiga, todos los niños que había en Betlehem y en todos sus términos de edades de 2 años abajo, conforme al tiempo que había inquirido diligentemente de los sabios. ¿Quién fue Herodes? Un gobernador de Roma. Mira Mateo 27:35. Entonces hemos visto que Roma mató a los bebés de la generación de Jesucristo. Ahora Mateo 27:35. Y después que le hubieran crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién hizo esto? Los romanos. Roma mató a los bebés cuando Cristo Jesús nació. Roma mató a Jesucristo. Pusieron a Él en una cruz. ¿Sabe qué es una cruz? La Biblia habla de la cruz y dice que una cruz es una maldición. ¿Por qué? Porque esto significa te. Y los paganos de Roma tenían otros dioses. Y ellos siguieron a su dios Tamuz. A ver, Tamuz. Y Tamuz, la T viene de Tamuz. Y sacrificaron así como una ofrenda a su dios falso. Cristo murió en la cruz. Gracias a Dios no fue a un dios falso. Él era Dios mismo que murió por nuestros pecados. Pero ¿quién mató a Jesucristo? Los romanos. Algunos dicen, no, los judíos. Sí, también son culpables los judíos. Pero los judíos entregaron a Jesucristo a los romanos y los romanos mataban a Jesucristo. Vamos al libro de Actos o Hechos, Actos 12:1. Y dice, en el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a ciertos de la iglesia y mató a Jacobo, mire, mató a Jacobo de Juan, el hermano de Juan, a espada. Entonces mire, Roma otra vez, al empezar la iglesia, Roma. Entonces aquí Roma mató a los hijos de Israel. Aquí Roma mató a Jesucristo. Aquí empezó la iglesia y era Roma con la persecución contra la iglesia y contra Jacobo. Mira 12, versículo 4. Y habiéndolo prendido, le puso en la prisión, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardase, queriendo sacar al pueblo después de la Pascua. Echaron a Pedro en la cárcel. También hizo Roma. Metió a Pablo en la cárcel. En Actos 16:23. Dice, y después que los hubieran herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Los romanos hicieron esto al apóstol Pablo. ¡Wow! Mal fama tiene Roma por hacer todo eso. Mire lo que pasó en 16:23. Bueno, acabamos de leer eso. Ahora, 2 de Timoteo 4, era Roma que mató a Pablo. Y 2 de Timoteo fue el último libro del apóstol Pablo, escrito antes de morir. Y 2 de Timoteo 4 está escribiendo, y aquí no me voy a leer, pero aquí habla de, ya estoy listo a dar mi vida, porque yo sé que me van a morir, que me van a matar, yo voy a morir. Entonces, Roma mató a Pablo. Y mira Actos 18:2. A Actos o Hechos 18:2. Y mire otra vez, otra cosa. Y halló a un cierto judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su esposo, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos. Entonces también los judíos. Roma persiguió a la iglesia, a los judíos, a Pedro, a Pablo,
aquí mató a los niños que nacieron de la generación de Jesucristo y mató al Señor Jesucristo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiere jactarse ser de la iglesia de Roma? Cuando Roma es una iglesia asesinata. Roma como una ciudad, como un gobierno, mata mucho, persigue mucho a los cristianos. Y como una iglesia, vamos a ver más adelante, lo mismo hizo. Como una ramera, estaba borracho o embriagado con la sangre de los cristianos verdaderos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere pertenecerse a una iglesia que quiere la conexión con Roma? Roma era un lugar lleno de paganismo y siempre ha sido contra la verdad. Hemos estudiado que Cristo tiene su novia. Entonces también Satanás tiene su mujer, pero no es virgen, es una ramera. Otra vez en Apocalipsis o Revelación 17. Mire el versículo 1. Ven acá y te mostrará la condenación de la gran ramera. Hablando de esta mujer, la mujer de Satanás. Una gran ramera, es grande. Y la iglesia de Roma jacta de ser la iglesia más grande en el día de hoy. Versículo 7 dice, Misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y como dice que es la madre de las rameras, entonces no solamente es una ramera, ella tiene muchas rameritas, es una madre. ¿Cuántos han escuchado diciendo, la iglesia católica romana es la iglesia madre? La madre de las rameras. En la historia de la iglesia, aquí empezó la iglesia católica. Entonces aquí viene la iglesia correcta, la iglesia pura, y aquí viene la iglesia de Roma. Y acerca de los años 1500, de ella salió lo que se llamaban protestantes. Y hoy en día, ¿sabe qué pasa? Los protestantes están metiendo otra vez, volviendo a su madre, volviendo a la iglesia católica. Y mire a versículo 6, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto Roma mató a los cristianos, fueron mártires matados de Roma. Y esta iglesia en la Inquisición mató muchos cristianos verdaderos. Y cuando la vi fui maravillado con grande admiración. 18:24 de Revelación, 18:24 dice, y en ella, la iglesia, la ramera, se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Qué fuerte habla la palabra de Dios en contra de esa iglesia. ¿Quién es esta iglesia? Es una iglesia asesinata, que dice que es la madre iglesia, debes seguir solamente a ella. Y si no sigues a ella, matado. Tienes que estar matado. Yo fui a Honduras por 7 años. Fui a Honduras como misionero. Y en hablar con la gente, eran bien católica, romana. Y siempre yo os acordé de la historia de su nación. Había en este lugar un cacique, se llama Cacique Lempira. Y Cacique Lempira tenía onda y él defendió con coraje a su nación de los españoles. Los españoles entraron con Biblia en una mano y espada en otro. Y dijeron, siga a esta iglesia o muere. Y si uno no quería seguir a la iglesia católica, usaron su espada a cortar la cabeza. ¿Eso es de Dios? ¿Esto es la gracia? No. Esta es la ramera asesinata. Y mire, nosotros estamos abajo de la gracia, tenemos voluntad libre, aceptar o rechazar a Cristo como nuestro Salvador. Pero esta iglesia quiere impulsar a la gente a convertirse a su religión falsa. La historia de la Inquisición en España,
Todos conocen esta historia, que esta iglesia mató miles de personas españoles, porque ellos querían estar parte de esta iglesia. Pero esta iglesia dijo, no, ustedes son herejes si crees que la salvación es por la fe y la gracia. Según nosotros es por las obras, fe y obras. Entonces, yo imagino y yo pienso que en hablar de este misterio podemos ver claramente de quién habla. Aquí tenemos los mártires de Cristo y aquí tenemos otra iglesia que mató a los mártires, que tiene su conexión con Roma. ¿Dónde comenzó la iglesia católica? Más o menos en 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Pero comenzó espiritualmente antes, cuando la religión del paganismo mezcló con el cristianismo. Y eso es algo que muchas personas no piensan. Pero Roma fue una nación pagana. Y ella tenía su adoración de ídolos. Y tenía sus dioses. Y entonces cuando la iglesia católica que salió de Roma empezó a ser supuestamente cristiano, mezclaron los ídolos y cambiaron los nombres. Mencioné a Temuz. En Babilonia, en los tiempos antiguos, Babilonia fue la nación primera que empezó, y yo no puedo escribir mucho, ¿verdad? Pero en Babilonia adoraron a una mujer y su bebé. Y ellos empezaban toda la idolatría en el mundo, y la mujer se llamaba Semiramis, y el bebé era Tamuz. En español solo M, Tamuz. Y fíjense, adoraron a la mujer y su bebé. Bueno, Roma cambió el nombre de la mujer a Venus, y el bebé tenía otro nombre. Cuando la iglesia católica empezó, y llevaron las cosas de Roma y mezclaron con las cosas de Dios a empezar su propia religión. Entonces la iglesia católica quedó con los mismos ídolos y solo cambió el nombre. María, no es Semiramis, es María. Ese no es Tamuz, esto es Jesús. Y quedó adorando los mismos ídolos, pero puso el nombre de Dios. Y ella, esta mujer, Semiramis, y vamos a llegar a este punto, tenía nombre. Bueno, ahorita vamos. Jeremías 7:18. Eso es muy antes de la iglesia católica y muy antes de Jesús. Y en este tiempo de Jeremías, pues es muy antes de Roma. Y en Jeremías 7:18 miramos que la gente de Israel, que apartaron de su fe y fueron al mundo, habían adorando a una mujer. Y mire el nombre. En Jeremías 7:18 dice, los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Ok? La iglesia católica adora a María y llama a ella la reina del cielo. Quieren llamar a María la reina del cielo. Pero ese es un versículo en el Antiguo Testamento, muy atrás, aquí, antes de todo eso. Gente adoraron a una mujer, llamándola el reino del cielo. ¿Quién fue? Semiramis, con su hijo Tamuz. Ve cómo la iglesia católica al empezar agarraron el paganismo y la idolatría de la iglesia católica y mezcló con el cristianismo a hacer su propia iglesia. Pero una iglesia con ídolos y dioses falsos. Solo cambiaron los nombres a nombres cristianos. También, otra vez, Jeremías 44:17. Y muy largo este versículo, pero aquí tiene la palabra a la reina del cielo. Hacían ofrendas a la reina del cielo. ¿Fue María? ¿Cómo pudiera ser María si todavía no ha nacido María?
Había en el Antiguo Testamento un ídolo y una mujer, reina del cielo. Y qué raro que esta iglesia tiene su reina, tiene una mujer y adoran a la mujer y la mujer y la iglesia tiene un reino. Interesante, ¿verdad? El problema es que los católicos adoran a María. Pero la Biblia nos dice que no debemos hacer eso. No existe ningún versículo en la Biblia en que debemos adorar a la mujer. Que no en ninguna parte dice que debemos adorar a ella. ¿A quién adoró María? Lucas capítulo 1, versículo 46. María dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Qué interesante, es importante saber, porque aquí, en los tiempos pasados, los paganos adoraron a la Reina del Cielo. Y adoraron tanto a ella, que adoraron a ella como si fuera virgen. Y adoraron a ella y buscaban a una manera poner estatua, y ellos tenían ídolos, pero adoraron a ella. Y hoy en día la iglesia católica adora a esa mujer hasta que dice que no pecó. Hasta que dice que ella es el madre de Dios. Si ella es la madre de Dios, entonces ¿quién es Dios? Una creación de ella. Entonces ella debe ser un Dios o Dios mismo. La exaltación de María está muy en contra de la Biblia porque aquí mismo María dice, este es mi Salvador. Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador de su propia boca. ¿Por qué? Porque uno que necesita un Salvador es uno que es un pecador. Oh, no, me dijo que María es un pecador. Claro que sí. Según la palabra de Dios, dice que sí. Mateo 2:11. Mire lo que dice. Mateo 2:11. Y dice, y entrando en la casa vieron al niño con su madre. Siempre en la Biblia menciona primeramente al niño Jesús. No dice la madre y su niño. Dice al niño y su madre. Ella es segundo, él primero, porque él es Dios. Y postrándose le adoraron. ¿A quién adoraron? ¿Vinieron a adorar a ella? No, adoraron a Jesucristo. Y le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Muchas cosas que hay. Pero es interesante que vivimos en un tiempo en que hay una iglesia que quiere adorar a una mujer más a nuestro Salvador. Esta iglesia adora a María y levanta a María más alto que Jesús. Hasta hoy en día esta iglesia dice que María es tan alta que es co-redentor con Jesucristo. Ellos ponen a María casi aquí en la cruz. Cristo murió en la cruz para darnos la redención. Él es nuestro redentor. Pero hoy en día esta iglesia dice que ella es co-redentor. ¿O qué dice la Biblia? Co-mediadora, dicen ellos, de ella. Primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Ella no es mediadora ni corredentora. Eso no es en la Biblia. En paganismo ellos adoraron a la mujer y su bebé. En el catolicismo es igual, sino cambiaron los nombres a María, a Jesús. Y usted puede decir, esto no creo. Está bien, si no quieres creer esto, está bien, pero es la verdad. Hay que hacer muchos estudios para entender más. Pero le voy a contar algo más importante, algo interesante, ¿ok? También el nombre del Papa. Esta iglesia tiene su jefe, y le llaman al jefe el Papa. Yo le llamo el Papa Papón. Pero aquí, en el paganismo, antes, en Roma y en Babilonia, tenían un emperador. Y el emperador de Roma tenía un nombre. Y el nombre de él era el pontífice. Llamaron al emperador pontífice o pontifex maximus. ¿O sabes algo? En Roma hoy en día, donde está el Papa,
el Papa llama a sí mismo el pontífice. Mire cómo él agarró la palabra del paganismo, no de la Biblia. Y se dice para nosotros debemos llamarle Papa o Padre Santo. Él quiere que llamamos a él Padre Santo. Pero quiero que mires conmigo a Mateo 23. Mateo 23 tenemos algo interesante. Versículo 9. Jesucristo dice, y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual que está en los cielos. Este dice, llámame Padre Santo. Pero Jesús dice aquí, no llamas a nadie en este mundo Padre. Y está hablando en el contexto de religión, de los religiosos. Juan 17:11 también. Vas a encontrar, si estudias la Biblia, que todo que enseña esta religión falsa está en contra de la palabra de Dios. Por esto, Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Que yo a ti vengo. Está orando a Jesucristo y dice estas palabras. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado para que sea uno, así como nosotros lo somos. Jesucristo está llamando, orando al Dios Padre, Jesucristo el Hijo, y dice Padre Santo. Padre Santo, entonces, el nombre de Dios Padre. ¿Por qué quiere ser llamado Padre Santo el Papa de Roma? Porque eso es robar el título de Dios. Pues es porque Él quiere ser Dios en la tierra. Hemos estudiado en esta parte, en el misterio 5, que cuando viene el anticristo, Él va a llamarse a sí mismo Dios. Y va a sentar en el trono, en el templo, y decir, yo soy Dios. Qué interesante que Él está conectado con esta religión, con esta iglesia, en que el jefe de esta iglesia dice, llámame Dios, llámame Padre Santo. Y quieres saber algo más interesante, hay que tener mi papel. El Papa en Roma tiene una cabeza. Y interesante que la cabeza del Papa de Roma es así. Ahí está, su cabeza es como esto. Parece como cuernos, ¿verdad? O como un pez. Y esto también viene del paganismo, del dios Dagón. Hay muchas cosas que cuando estudie la Iglesia Católica Romana, mira que hay mucho paganismo. Pero el Papa en Roma tiene una cabeza. Y en su cabeza, en el idioma de latín, dice estas palabras. Vicarius, es como una V aquí. Filii die. En latín dice esto en el frente de la cabeza del anticristo. ¿Y sabes algo interesante? Si tomas aquí estos números, que se llaman números latinos, miramos algo espantoso. D es 500 en los números romanos. C significa 100. L significa 50. B significa 5. En I significa 1. Añadiendo cada letra de esos en los números latinos nos lleva a un total de 666. Entonces, matemáticamente, el Papa tiene en su cabeza, en su frente, en su gorra, esto, 666. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Segundo de Tesalonicenses, hemos leído en el misterio anterior, pero leo otra vez. Dice en segundo de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Mire lo que dice. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá si que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Hablando del anticristo,
como Él quiere estar más encima de Dios. Esas palabras significan en lugar de Dios. En latín esto significa en lugar de Dios. El Papa tiene en su frente 666 y dice, yo estoy aquí como Dios mismo en lugar de Dios. ¿Y qué dice? El Papa tiene en su frente 666. Hemos leído el versículo en el estudio anterior, el misterio 5, en que la bestia va a tener blasfemia, nombres de blasfemia en su frente. En Revelación 13:18, un versículo que hemos leído mucho, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su nombre es 666. El anticristo tiene 666 en su frente, y mire, el Papa en su frente cuando usa esa gorra, dice, blasfemias. Entonces el Papa es un buen tipo del anticristo. Quizás es el anticristo. Muchos dicen que el Papa es el anticristo. Según los católicos, la misa, vamos a hablar de eso más adelante, pero quería decirle algo. Esa es una cosa que yo aprendí el otro día. En los años aquí, más o menos como 1100 algo después de Cristo, había un padre católico que se llama Malachi. Yo lo voy a escribir en inglés, yo no sé cómo escribe en español. Pero había un padre católico que se llamaba Malachi. Y él supuestamente tenía una visión y una profecía. Y él profetizó de los 111 papas que vendrá después de él. Y según su visión, él dijo que el 112 que viene, el papa número 112, será el anticristo. Entonces, él era católico en la misma iglesia falsa, y él tenía una visión, y dijo que en su visión de la vida de él, después y adelante, a llegar el Papa 112, él es el anticristo. Qué raro que hasta esta iglesia misma profetiza que de esta iglesia viene el anticristo. ¿Sabe cuál Papa es ahora? El Papa en Roma que existe hoy en día es el número 111. Entonces, él cuando muere, según la iglesia católica romana, viene el anticristo de esta misma iglesia y es el anticristo. Qué raro, ¿verdad? No tienes que creer en lo que digo yo. Búscalo en internet. Y está en todos los lados. La profecía de Malaquí. ¿Cómo se llama él? Profecía de San Malaquí. San Malaquí. Qué raro, ¿verdad? Que hasta esta iglesia misma dice que viene el próximo papa es el anticristo. Ok. Esta iglesia tiene una enseñanza que se llama la misa. Y yo quiero ir un poco más adelante en escribir otros versículos, porque tiene en su frente blasfemia en el número que es la marca de la bestia. Y esta iglesia ha matado muchos cristianos verdaderos en la Inquisición. De ahí podemos terminar, pero no debemos terminar porque aún más hay muchas blasfemias que salen de esta iglesia. Esta iglesia practica lo que ellos se llaman la misa. Y la misa es una enseñanza en que ellos dicen que el sacrificio de Cristo mismo en la cruz no es suficiente. Según la iglesia católica, cuando Cristo murió y derramó su sangre, sí estaba bien, pero esto no terminó. Y según la iglesia católica, los sacerdotes tienen que tomar la copa y usar la copa y hacer otro sacrificio de Cristo Jesús. Y ellos usan vino en su copa y dicen que es la sangre de Cristo. Y dicen que deben tomar en la misa la sangre de Cristo. Tomar sangre es, pues, ser caníbal, ¿verdad? Uno que come sangre, eso es prohibido en la Biblia. ¿Por qué enseñan eso? Pues basan sus doctrinas en la Biblia, pero no lean toda la Biblia.
En Juan 6:53, en el pasaje que habla Cristo de tomar mi sangre y comer mi cuerpo, Él dice es lo mismo, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Entonces, cuando Cristo dijo que tienes que tomar mi sangre y comer mi cuerpo, está hablando espiritualmente. La doctrina de su cuerpo y sangre en la cruz. Agarrarlo por fe, confiarlo en la sangre. Pero ellos toman esto literalmente y tienen doctrinas falsas. Porque en sus doctrinas dicen que tiene que literalmente tomar la sangre de Jesucristo. A mí resuena como un vampiro, ¿verdad? Hay 3 lugares en la Biblia en que la Biblia prohíbe tomar sangre. Ahorita mismo le voy a dar Génesis 9:4. También Levítico. Y yo no voy a leer porque ya es bueno que usted puede buscarlos, ¿verdad? Pero 3 veces que la Biblia nos dice que estamos prohibidos de tomar sangre. ¿Por qué entonces quiere tomar sangre esta iglesia? ¿Por qué? Aquí en el primero está antes de la ley. Dios mandó a ellos, no tomas sangre. Levítico, bajo de la ley, no tomas sangre. En la iglesia, Actos 15:20, no tomas sangre. ¿Por qué entonces esta iglesia está tomando sangre? Acuérdate que al principio hemos visto que la iglesia es una ramera y estaba ella embriagada. Podemos decir borracha, mejor esa palabra. La mujer era borracha de la sangre de los santos. Qué interesante. Pero ellos dicen que es un sacrificio, llaman el sacrificio de la misa. Y dicen que tienen que matar a Cristo otra vez. Cada vez que hacen la misa, están, según lo que ellos enseñan, según sus doctrinas, cada vez que hacen la misa, están poniendo a Cristo en la cruz otra vez. Pues, según ellos entonces, esto no es suficiente. Tienen que hacerlo de nuevo. Es decir, matan a Cristo Jesús otra vez. Cada vez que hacen la misa, matan a Cristo otra vez. Y según su enseñanza de transubstanciación, dicen que ellos tienen el poder agarrar a Dios del cielo y meterle en una copa, en un pedacito de pan. Y dicen que esto es que puede darle el perdón de pecado. Entonces niegan a esto como suficiente. ¿Y qué es que dice la Biblia de esto? Vamos a Hebreos capítulo 10. Quiero leer algo interesante y importante. Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta 12. Dice la palabra de Dios, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Murió una vez Jesucristo y nada más. Ciertamente todo sacerdote, los curas, está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, la misa, que nunca pueden quitar los pecados. Según la palabra de Dios, la misa no hace nada. No puede quitar los pecados. Porque Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces tiene que hacer una decisión. ¿Quién voy a seguir? ¿Voy a seguir la ramera y sus doctrinas falsas en tomar sangre cuando la Biblia me prohíbe tomar sangre? ¿Voy a seguir a ellos que dicen esto no vale nada, tiene que tener otro sacrificio? ¿O voy a dejarlos a un lado y ir a la Biblia y decir es cierto, este sacrificio es suficiente y esto no vale nada? En los tiempos de la Inquisición así fue el asunto. Los verdaderos cristianos, los mártires, batallaron mucho con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica dijo, no, este es el sacrificio. Y los cristianos verdaderos, no, esto es el sacrificio único y suficiente. Y mataron la Iglesia Católica a los que no querían seguir en esta doctrina.
que querían solamente a Cristo por la fe. Ahora terminaremos con eso. Y mire, yo le digo, qué gran blasfemia decir que esto es lo que salva. Cuando Cristo pagó todo y al morir en la cruz, ¿sabe qué dijo? Cumplido es. O como dice en inglés, it is finished, terminado es. Entonces, si estaba terminado el sacrificio en la cruz, ¿por qué hacen otra vez? Ellos son asesinatos, matando a Cristo otra vez en su sacrificio de mentiras. Este es el sacrificio que nos salva. Romanos 16, 17 y 8. Dice esto: y os ruego, hermanos, que miréis por los que causen distinciones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. ¿Ok? Hemos aprendido por medio de Pablo, debemos ser salvos por la fe, por la gracia, por la fe en la sangre derramada de Cristo. Porque los tales, ¿quiénes son los tales? Los que enseñan otra cosa, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Y hemos visto en el número 5 que esa es la obra del anticristo, engañar. Y si tú vas a esta iglesia pensando que este sacrificio puede darle el perdón, estás engañado. El perdón solamente viene por este sacrificio, no de esta. Segundo de Timoteo, voy a terminar pronto, pero quiero que sepas este misterio. Es un misterio que nos explica de las dos iglesias, la iglesia pura de Dios y la iglesia falsa de Satanás. Segundo de Pedro, capítulo 4 dice, segundo de Timoteo 4:2, dice a nosotros en este tiempo, predica la palabra que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, hay gente que han apartado de la doctrina sana, de la verdad, y aquí están enseñando fábulas. Como decir, mire, esto le salva, este es el sacrificio genuino y verdadero. Y lo que hizo Cristo no es suficiente. Necesitas venir a nosotros y nuestro sacrificio de la cruz, de la misa, no de la cruz. No, gracias, yo sigo con Cristo, salvación por medio de Él. Y mire, 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4, versículo 1. Mire lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Como le enseñé, la apostasía en los últimos días. Apostatarán de la fe. Y oiga, escuchando a espíritus engañadores, demonios, y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. Y oiga muy bien, versículo 3, que prohibiendo casarse, esta es una iglesia llena de sacerdotes y monjas, y dice que no pueden casarse. Qué interesante. La Biblia nos da advertencia contra aquellos que dice en versículo 3, prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas. La única iglesia que conozco yo, hoy en día quizás no lo hacen, pero esa iglesia antes prohibió comer carne. Algunos viernes dijeron no puede comer en el viernes la carne. Ahora han cambiado un poco de eso, pero qué interesante que la Biblia habla, guardarnos de la doctrina falsa. ¿Y quiénes son que tienen la doctrina falsa? Ellos que dicen que no deben casarse, algunos, y los que deben abstenerse de las viandas o de la carne que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Bueno, entonces, así es la enseñanza de
Misterio Babilonia. Puedo decir mucho más de este misterio, ¿verdad? Pero ahí voy a terminar. Y termino así. Primero, revelación de Jesucristo. Segundo misterio y tercero misterio, aquí están. El cuarto, el rapto. El quinto, aquí está hablando del anticristo. Pero ve cómo el anticristo tiene, hemos hablado, sus espíritus, sus anticristos. Y ve cómo durante el tiempo de la iglesia existía una iglesia falsa, enseñando doctrinas de demonios en vez de doctrinas de Dios mismo. Y ve cómo el propósito de esta iglesia es dar su reino a la bestia. Entonces, esta iglesia falsa va a entregar al anticristo su reino. Y la Biblia dice que él va a matarla y dejarla a un lado. Y que ella va a tener gente adentro de ella, engañado, que van a seguir al anticristo. Y esta iglesia misma, la iglesia romana, dice que su último papa, su último líder, será el anticristo. Ahora sabes el misterio Babilonia. ¿Por qué se llama Babilonia? Porque, y ni tuve tiempo a hablar de esto, porque de Babilonia viene la idolatría. Y ahí en esa iglesia hay mucha idolatría. Y la Biblia nos dice que no debemos adorar a imágenes. Y ellos tienen imágenes. Pues voy a terminar ahí. Espero que fue provechoso este estudio.